Hey coders, el día de hoy les traigo un video práctico acerca de Tremor, el cual es un conjunto de componentes de React o para frameworks basados en React, como podría ser Next.js o Remix, que nos permite poder crear dashboards o paneles de control de una forma bastante rápida. Cuando hablo de paneles de control, hablamos de esa sección en una aplicación en donde un usuario administrador puede ver sus métricas, puede controlar los usuarios o puede hacer otras operaciones que permiten controlar el sitio principal. Para poder crearlo, típicamente vamos a necesitar colocar charts para poder ver analíticas o poder ver algún tipo de rol con usuarios, precios, ver métricas de forma resumida en nuestra aplicación, además de formularios, botones y demás. Este conjunto de componentes ya nos ofrece muchas interfaces sencillas que podríamos empezar a añadir para que nuestra aplicación se vea bien. Ya vienen en modo oscuro y modo claro, y también permite ser personalizada con colores, así que nosotros podemos empezar a desarrollar un dashboard de forma rápida utilizándolo. Y aunque este conjunto de componentes no es tan extenso, no trae todas las funcionalidades implementadas, sino que solamente nos ofrece las más comunes, nos sirve bastante para poder tener un entorno fácil que mostrarle al usuario cuando entre en su panel de control. Esto está desarrollado también con Tailwind, lo que significa que si ya utilizan Tailwind CSS y ahora quieren colocar algunas gráficas, pueden hacerlo fácilmente con este paquete. Entonces vamos a empezar. Ustedes pueden encontrar la documentación de Tremor en tremor.so. A partir de allí ustedes van a ver dos partes importantes en el sitio. La primera es Components, que es justamente la sección de componentes que ofrece Tremor. Como pueden ver, no son muchas, pero nos sirven para poder añadir una que otra interfaz en nuestro panel de control. Y luego también tiene una nueva sección llamada Blocks, que es la que les permite poder comprar como plantillas o componentes ya estilizados para poder armar dashboards completos. Esto es nuevo, aún no lo he probado y estoy seguro que es algo similar a lo que es Tailwind UI, si han llegado a utilizar Tailwind UI. Pero en mi caso voy a simplemente probar los componentes que yo utilizo en mi día a día, que son los componentes gratuitos o abiertos que ya están en GitHub. Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a venir a la documentación y aquí ustedes van a ver que tenemos guías para poder crear proyectos tanto para Next.js, para Vite o para Remix. En este caso voy a hacerlo con Next.js, pero también pueden hacerlo con Vite sin ningún problema. Lo primero es crear un proyecto, o si ustedes ya tienen uno, pues se saltan este paso. Vamos a copiar esto y vamos a abrir una terminal. Voy a minimizar aquí, voy a abrir una terminal y vamos a navegar primero hacia el escritorio con el comando C de desktop. A partir de allí voy a pegar el código que me está dando la documentación de Tremor, que lo único que hace es crear un proyecto de Next con TypeScript, lo voy a llamar My Project y va a entrar dentro del proyecto. Esto de aquí, lo primero que me pregunta es si quiero instalar Create Next App, voy a darle que sí y un Enter, o Y y Enter. Y si quieres utilizar Sling, voy a darle que sí, Tailwind sí, la carpeta de CSS sí, el App Router sí, el import alias no, y con eso ya estaría. Aquí lo que está haciendo es instalar los paquetes más básicos de Next, y como aquí había colocado un comando C de My Project, pues ahora ya me dejó dentro del proyecto. Lo siguiente es instalar Tremor, pero vamos a hacerlo desde Visual Studio Code, así que yo puedo cerrar esto y voy a abrir Visual Studio Code y vamos a arrastrar la carpeta del proyecto dentro de nuestro editor de código. A partir de aquí ya podemos empezar a instalar los módulos. Lo primero que vamos a hacer es instalar Tremor con este comando npm install /tremor/react. Vamos a abrir una terminal en Visual Studio Code y vamos a pegar simplemente ese comando y vamos a dar un enter. Y mientras se instala, el siguiente paso sería actualizar Tailwind. En nuestro caso no necesitamos esto porque esto es para un proyecto que ya utiliza un Tailwind antiguo, por así decirlo, pero lo que sí vamos a necesitar adicionalmente es instalar algunos componentes UI. Por ejemplo, Tremor está basado en un conjunto de componentes que se llama Headless UI, que nos permite poder tener interactividad, como abrir un modal o desplegar un dropdown. Pues todo eso viene a partir de Headless UI, es por eso que él no necesita que lo instalemos. Vamos a copiarlo y vamos a instalarlo también. Vamos a dar un enter y con eso se va a instalar Headless UI React. Lo siguiente también que me pide es que instale Headless UI Tailwind, el cual es un paquete que complementa a las clases de Tailwind. En realidad es un paquete adicional de Headless UI, vamos a instalarlo también. Y luego también nos pide que instalemos un plugin para Tailwind que se llama Forms, que nos va a ayudar cuando trabajemos con los formularios o estilicemos formularios, en este caso que vengan de Tremor. Y luego algo adicional también que utiliza son los iconos que vienen de Remix, es decir, no utiliza Remix, sino que utiliza los iconos, tan solamente el paquete de iconos. Y bueno, si nosotros queremos ver esos iconos, venimos aquí en este enlace y van a ver que hay una lista completa de iconos que nosotros podríamos utilizar a partir de los componentes o el código de plantilla que nos dé Tremor. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo también en la terminal y listo. A partir de ahí pues ya tendríamos los módulos necesarios. Lo último que nos faltaría es colocar simplemente la configuración de Tailwind en nuestro proyecto. De hecho, lo más básico es que copiemos todo esto y lo peguemos, pero es una buena idea tratar de entender de qué se trata todo esto, o al menos tener una idea básica. Entonces lo primero es ir a nuestro editor de código y buscar el archivo tailwindconfig.ts o js, dependiendo de lo que estén utilizando. En este caso voy a estar utilizando un ts porque esto se creó con TypeScript. Este archivo que tenemos aquí es básicamente la configuración de Tailwind. Lo que modificamos aquí nos va a permitir poder añadir nuevas clases en Tailwind, o nos permite poder seleccionar qué carpetas o archivos van a poder ser leídos con la biblioteca de CSS. Para poder actualizarlo vamos a venir aquí en Content y aquí, mientras está leyendo
leyendo todos los archivos dentro de src, aquí solamente está leyendo lo que viene en la carpeta Pages, Components y App. Eso lo voy a dejar, pero lo que sí voy a añadir es esta ruta de aquí que dice Path to Tremor Module. Vamos a copiar esto de aquí, estas dos líneas, y vamos a pegarlo debajo. Esto lo que va a hacer es poder leer desde la biblioteca de Tremor algunos archivos que vienen desde allí. Lo siguiente viene el theme o los temas. Aquí por ejemplo solamente tenemos un background image, y lo que vamos a hacer es reemplazar todo esto. Voy a copiar todo esto desde el theme hasta el final. El save list también lo voy a copiar, y el plugins vamos a copiarlo, y una vez copiado pues simplemente lo pegamos debajo de lo que es content, o incluso también podríamos reemplazar plugins y themes. Esto lo reemplazo y lo pego allí debajo. Aquí tengo algunos errores, vamos a ver cuál podría ser el problema. Bueno, aquí está importando desde una variable llamada colors, esto lo tengo que importar. Si veo aquí arriba tengo que importar de Tailwind CSS colors esas propiedades, entonces voy a pegarlo aquí y listo. Con eso ya tengo mis configuraciones. Entonces en otras palabras he actualizado content y el theme, también he añadido save list y plugins. Listo, con esto ya tengo listo Tremor. Y bueno, esto es para utilizar completamente Tremor, es decir, todas sus funcionalidades. Porque en lo personal, cuando yo utilizo Tremor en algunos proyectos personales o de clientes, solamente utilizo esta comanda de aquí, que es npm install Tremor, y ya con eso bastaría. Listo, vamos a ejecutar esto. Vamos a darle un npm run dev. Y recuerden que cuando creamos un proyecto en Next, él ya crea una página con código de ejemplo. Vamos a quitar todo esto desde el inicio hasta el final, y vamos a colocar aquí una página sencilla que de momento simplemente diga un hello world. Vamos a guardarlo, y si ven en el localhost 3000 vamos a ver un hello world. Ahora aquí tenemos un fondo oscuro. Esto es porque justamente también cuando se crea Next viene con CSS básicos. Entonces voy a guardarlo y voy a quitarlo para que el estilo esté reseteado. Listo, con esto ya tenemos una página en blanco. Vamos a empezar a utilizar los componentes de Tremor. De hecho es muy simple, porque cuando nosotros empezamos a tener todo configurado, simplemente venimos en la parte donde dice UI, y aquí vamos a encontrar componentes ya creados, como es por ejemplo un acordeón o batches, que son estos recuadros con información. Ya también tenemos cards para poder colocar contenido adentro, e incluso suponiendo que nosotros queremos una de estas tarjetas, podemos copiar el código. Simplemente copio y trato de venir aquí en la página, pero como esto me está dando imports y demás, vamos a crear un componente. Voy a crear una carpeta que esté dentro de src y se llame components, y adentro vamos a crear un componente que se llame card. Vamos a llamarle card stat, por ejemplo, de estadística, de una tarjeta de estadística tsx, y allí pego el contenido de este card. Entonces ya tengo todo un componente, vamos a utilizarlo. Simplemente vengo aquí en page, le digo dentro de hello world, ya no va a ir eso, sino aquí voy a colocar un card stat, por ejemplo. Ahora tengo que importar eso, ya que no lo conoce, entonces voy a decir importa desde components card stat, y vamos a llamarlo igual card stat. Recuerden que aquí lo estoy importando de esta forma porque es un export. De hecho esto debería ser un card usage example. Vamos a importar desde allí un card usage example y lo llamo de esa forma, card usage example. Guardo, y con eso si vengo en la aplicación vamos a ver que ya tengo una tarjeta. Ok, yo la tengo con zoom, es por eso que aparece así. Ahora supongamos que ustedes quieren tener varios y tenerlos en grillas, pues no hay ningún problema. Pueden utilizar las clases de Tailwind también, porque recuerden que tenemos Tailwind instalado. Entonces por ejemplo ustedes quieren 4 de estos, simplemente copian esto 3 veces más, y aquí pueden colocar una clase que se llame grid, o un grid calls de 4 y un gap x de 2, y con esto ya tienen una grilla de 4 y cada uno con tarjetas. De hecho si ustedes copian esto unas o lo duplican, es decir, copian 4 veces más, guardan, pues esto va a aparecer debajo. Supongamos que quieren centrar todo esto, pues podemos colocar todo el contenido del div en un container con un mx auto y un padding top de 10, por ejemplo. Y supongamos que aquí yo quiero una gráfica y al lado quiero una lista, pues podemos hacerlo. Aquí tenemos más componentes. Es decir, yo aquí tengo un list, puedo colocar este list, puedo copiar esta porción de código y puedo pegarlo. Entonces supongamos que yo quiero debajo de todo este grid, quiero pegar esa lista, pero quiero tenerlo dividido. Entonces puedo utilizar otro grid o también puedo utilizar flexbox. Es decir, puedo colocar una clase flex con un flex row y aquí puedo colocar un div y adentro el componente. Este es un componente de lista, vamos a copiarlo y voy a crearlo en otra carpeta, o mejor en otro archivo que se llama, vamos a llamarle list example.tsx, y voy a pegar esa porción de código que me da Tremor. Entonces aquí hay datos, simplemente yo tendría que cambiar esos datos. Es un list hero, por ejemplo, vamos a importarlo. Le digo quiero mostrar aquí un list hero y guardo, y si vengo aquí aparece la lista. Ahora si yo quiero que esto ocupe todo el ancho, pues también puedo ir colocándole aquí un w full, por ejemplo, o en todo caso también podría ir adaptándolo. El tema es que esta lista por lo general ya tiene un ancho definido, es por eso que se ve así, pero nosotros podemos ir adaptándolo con propiedades que vienen en cada uno de estos componentes. Por ejemplo, aquí hay uno que tiene un borde que combina mucho mejor, entonces voy a copiar este en lugar del anterior. Entonces vengo aquí en list example y voy a quitar todo esto por, en este caso, el otro componente. Y bueno, algo muy importante tener en cuenta es que aquí me está dando un error, y es que cuando estoy
estoy pegando este código, estoy portándolo con otro nombre que se llama list usage example. Entonces el nombre de aquí list hero ya no existe, sino se llama list usage example, y ya puedo quitar el anterior. Guardo y si refresco, pues allí está la lista y combina mucho mejor con el tema de arriba. Ahora, si nosotros queremos que esto esté a la par, también podríamos colocar un grid mucho mejor. Entonces aquí le digo, va a ser un grid con un grid calls de 4 también, y en lugar de colocarle un full, voy a colocarle un call span de 2, por ejemplo, para que ocupe 2 líneas. Y el list usage example vamos a colocarle, en lugar de un max wmd, un w full, por ejemplo, y ocupa todo. Ahora vamos a colocarle un padding en x de las x de 4. De hecho no lo voy a colocar aquí, sino vamos a colocárselo en el componente que contiene todo, un padding x de 10 por allí. Vamos a ver si, de hecho un poco menos, un 7, ok, y un margin top, pero a toda la lista o a todo el grid, un margin top que sea de 10, por ejemplo. A la derecha, por ejemplo, quisiera una gráfica. Entonces lo genial de Tremor es que también tiene lo que son los charts. Él le llama visualizaciones, pero aquí por ejemplo tenemos area charts, bar charts o donut charts y así. En mi caso voy a copiar este area chart. Aquí hay uno, por ejemplo, que viene con datos y demás. Vamos a copiar este de aquí que viene con números. Y vamos a crear otro componente aquí que se llame AreaChart.tsx. Pego toda esa porción de código y esto se está exportando con el nombre AreaChartUsageExample. Obviamente ustedes pueden cambiarle el nombre, pueden llamar simplemente AreaChartApp, por ejemplo, o Component también, como ustedes vean. Y bueno, esto lo voy a importar en la página. Entonces voy a decirle al lado, va a ir un AreaChartComponent. Y guardo, y esto ya se importó arriba por mí, es decir, ya importó ese componente. Y si vengo en la aplicación, aquí me da un error. El error que me está dando es que justamente estos componentes, cuando son interactivos, es decir, esperan un clic o utilizan un estado, un useEffect, internamente hacen uso de los hooks de React. Entonces, como estoy en Next, esto espera que sea código de frontend. Entonces lo que me falta colocar aquí arriba es un useClient. Guardo y con esto ya debería aparecer. Ahora el tema es que está apareciendo aquí debajo, yo quiero que aparezca aquí al lado. Entonces lo que vamos a hacer es colocar todo eso dentro de un div. Vamos a guardarlo y para que ocupe todo el ancho vamos a colocarle aquí un div con una clase que sea también un call span de 2. Vamos a verlo, y también un padding x de 7 para que el div lo separe un poco y lo coloque a la par. Ahora este gráfico que yo estoy utilizando aquí se ve de esta forma porque este no tiene una tarjeta, pero aquí nosotros también luego podríamos utilizarlo de la misma forma. De hecho, para que eso también se vea dentro de una tarjeta, vamos a importar otro componente card que ya nos da la interfaz, un card por ejemplo aquí, y podemos llamarlo de esta forma. Simplemente importo un card y en el código, de hecho aquí tenemos un ejemplo, simplemente lo coloco dentro de esa tarjeta. Entonces vamos a hacer lo mismo, voy a importar aquí un card desde @tremor readd card y vamos a colocar todo este área chart dentro de ese card. Ok, simplemente le doy un espaciado, guardo, y a partir de ahora si yo vengo a la aplicación pues ya está dentro de un card también, y pueden ver que combina con el resto de tema que está por detrás. Ahora finalmente, después de todo esto, supongamos que yo quiero colocar debajo una serie de tablas o algo. También Tremor tiene el componente de tablas. Entonces si yo vengo aquí, pueden ver que hay una lista de tablas ya estilizadas. Entonces voy a copiar una de estas, por ejemplo voy a copiar este de aquí, vamos a copiarlo y debajo voy a crear otro componente que se llame por ejemplo Table Example. Voy a pegar esto allí y el componente en este caso se llama Table Usage Example. Voy a llamarle Table Example simplemente y vamos a importarlo. Vengo aquí y debajo del div, e incluso dentro del mismo grid puedo hacerlo, pero tendría que colocarlo aquí debajo en otro div. Voy a colocarle Table Example. Ahora este, al momento de guardarlo, como está debajo, pues lo que debería hacer es mostrarse en una línea, bueno, en la siguiente fila, pero aquí como el Table Example también tiene sus hooks, es decir, también usa algún componente o estado de React, pues vamos a colocarle al inicio un useClient, solo el componente. Con esto lo que va a hacer es nuevamente cargar y pueden ver que ya está la tabla, pero vamos a decirle que ocupe un call span de 2. Vamos a colocarle allí call span de 2. Si guardamos, pues esto se va a colocar al mismo nivel que el componente de arriba con un padding x de 10 para que se alinee, o bueno, padding x de 7, de hecho lo había colocado. Y listo, con eso al menos tengo otra tabla. De hecho, si nosotros queremos colocarlo al mismo nivel, también podríamos mover este div, pero dentro, en este caso, del mismo, debajo de la tabla, es decir, ya sin colocar el div, debajo de la lista simplemente lo coloco y le coloco un padding. Puedo colocarle aquí un div y adentro le coloco simplemente un margin top o un padding top 5 para que se separen simplemente. De esta forma puedo ir estilizando también una tabla dentro del propio dashboard. Y bueno, ya para terminar, al inicio también cuando vimos la documentación de Tremor en la instalación, hay una parte que me salté, que es esta de aquí, que es el modo de oscuro o cómo utilizar el modo oscuro. Y la documentación dice que, por ejemplo, él utiliza el BG Slate 950, que es un color azul o es este color de aquí, pero nosotros podemos alterar esto simplemente colocándole otro tipo de color
color cuando estemos en el modo oscuro. Vamos a copiar esta clase de HTML y vamos a venir aquí en nuestro app en layout, y aquí nosotros tenemos el HTML. Vamos a añadirle esa clase, simplemente un class name. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, guardamos, y si venimos, ahora nuestra aplicación está en modo oscuro. Por supuesto aquí falta un switch para poder cambiar de tema claro a oscuro, pero pueden ver que inmediatamente hemos creado, simplemente copiando y pegando código, un componente para un dashboard de forma rápida, y no lucen nada mal, incluso ya son interactivos. Simplemente tendríamos que pasar en nuestros propios datos. En fin, en lo personal me parece una biblioteca bastante útil, sobre todo si ustedes quieren prototipar algo rápido. Pueden ver que simplemente he estado copiando y pegando código. Lo siguiente ya sería añadir los datos de verdad a través de una API o a través de la llamada de datos de un server component, pero pueden ver que ha sido muy simple empezar a crear todo esto. Ahora, si a ustedes no les gustan los colores que vienen por defecto, también pueden ir alterándolos. Por ejemplo, aquí hay algunos cambios de colores para tarjetas y demás. Ustedes pueden ir alterando simplemente cambiando los valores que les da Tremor en la configuración. Es decir, cuando nosotros venimos aquí en Tailwind Config, en Theme, hemos establecido algunos colores Tremor Brand o Tremor Background. También hay un color que se llama Mute, Subtle y demás. Y bueno, hay colores aquí que se han añadido para el propio tema, pero nosotros podemos ir cambiando cada uno de estos colores. No es tan sencillo hacerlo con números, pero lo bueno es que nosotros tenemos esta sección de la documentación donde podemos ir viendo paso a paso qué clases se pueden ir cambiando. En fin, esto de la personalización ya es un tema más de CSS, más que de lógica. Y bueno, ya para finalizar, muy aparte de tan solamente tener componentes visuales, también podremos tener funcionales como pueden ser los formularios. Es decir, aquí aparte de tener pequeñas tarjetas, también tenemos blogs. Y bueno, como les comenté, tiene secciones completas en donde ya hay formularios estilizados o tablas con muchas más propiedades. Hay algunos que son pagados, entonces es cuestión de ir viendo cuáles tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, hay modales también ya creados. Es decir, ustedes pueden venir aquí en el código y ya obtener toda esa parte, pero hay otros que son pagados y que están debajo. Por ejemplo, aquí tengo form layouts. Aquí me da un form layout de ejemplo, un form layout 1, pero el resto tengo que pagar para poder accederlo. Entonces voy a venir en code, voy a pegar esto por ejemplo y voy a colocarlo en un componente que se llame, vamos a colocarle form example.tsx. Pego eso de allí y a partir de aquí esto se llama, vamos a renombrarlo como form example y vamos a importarlo. Aquí tengo que llamarlo con un useClient y listo. Con esto, si yo quiero llamarlo debajo del chart, pone que aquí yo tengo en mi aplicación un espacio aún, entonces vamos a importarlo allí debajo. Le digo, después de la tarjeta vamos a colocar un form example. Vamos a guardarlo e inmediatamente aparece. Ahora si ustedes quieren colocar una tarjeta, lo mismo, colocan todo esto dentro de un cart y lo pegan allí el formulario y listo. Simplemente le añadimos vamos a colocarle un margin top de 4 o un padding también. Y listo, aquí tenemos ahora también un formulario. Obviamente esto luego lo pueden combinar con React Hook Form o con Form Actions de Next.js y demás para poder empezar a guardar datos. Pueden ver que ha sido muy rápido la creación. Y bueno, a partir de aquí ustedes pueden ir añadiendo otros componentes que vengan de otras bibliotecas para añadir un sidebar, una navegación si quieren, o hacerlo desde cero también. Todo esto simplemente es copiar y pegar y ir alterando. Espero que este video les haya dado la idea de otro componente más. Hay muchas gráficas que pueden ir utilizando, pueden combinar muchas más, e incluso si ustedes revisan un poco lo que son los charts, pueden ver que aquí hay una lista mucho más amplia. Con esto espero darles una opción más para que puedan integrar en sus nuevos proyectos, y si tienen una duda pueden dejarlo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción. Dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.df/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.